¿Alguna vez te has preguntado por qué pagamos intereses cuando pedimos dinero prestado? Aunque hoy en día es algo común en préstamos, tarjetas de crédito y financiamiento, esta práctica tiene una historia mucho más antigua de lo que piensas. En este video vamos a explorar el fascinante origen del interés y cómo se convirtió en una parte esencial del sistema financiero global. La historia del interés nos lleva de regreso a la antigua Mesopotamia, una de las primeras civilizaciones organizadas. Hace más de 4.000 años, los agricultores necesitaban semillas, ganado o herramientas para trabajar la tierra. Sin embargo, no siempre tenían los recursos suficientes para adquirirlos. Así nació la necesidad de los primeros préstamos. Estos agricultores acudían a terratenientes ricos o templos religiosos en busca de recursos. Para compensar el riesgo de no recibir lo prestado de vuelta, los prestamistas empezaron a cobrar una tasa, lo que conocemos hoy como interés. Esta tasa, aunque primitiva, marcó el inicio de un sistema que evolucionaría con el tiempo. Lo más curioso es que estos intereses no se pagaban en dinero, sino en productos agrícolas o ganado, lo que reflejaba la economía de intercambio de esa época. Incluso existen tablillas de arcilla sumerias que muestran estos acuerdos registrados, en los que se especifican las tasas de interés que debían pagarse. En aquella civilización, los templos no solo eran lugares de culto, también jugaban un papel importante en la economía. Funcionaban como centros de almacenamiento de bienes y también como prestamistas. Los templos acumulaban riquezas y recursos, y los usaban para prestar a los agricultores o comerciantes. De hecho, los préstamos con interés estaban supervisados por los sacerdotes, lo que le daba un respaldo moral y religioso a la práctica. Es interesante notar cómo la religión justificaba el cobro de intereses en esos tiempos. Para los sacerdotes, cobrar una tasa por prestar no era solo una forma de asegurar el retorno de los bienes, sino también una manera de beneficiar al templo y asegurar su sostenibilidad. Algunos registros indican que las tasas de interés solían ser altas, llegando hasta un 33% anual en ciertos casos. La relación entre religión y economía en aquellos años refleja cómo los sistemas financieros estaban profundamente entrelazados con las creencias y estructuras sociales de aquella cultura. Este concepto del interés se extendió a otras civilizaciones, como veremos más adelante. Después de Mesopotamia, otra civilización que adoptó el concepto de interés fue el Antiguo Egipto. Aunque el sistema económico egipcio estaba más centralizado, el interés formaba parte de las transacciones entre ciudadanos comunes. Los registros muestran que los agricultores también solicitaban préstamos de semillas o herramientas y pagaban intereses en forma de productos agrícolas o animales. Uno de los aspectos más interesantes del interés en el Antiguo Egipto era que, en muchos casos, las tasas de interés estaban estrictamente reguladas por el Estado. Esto se hacía para evitar abusos por parte de los prestamistas y garantizar que el sistema funcionara de manera justa. Las tasas de interés generalmente se mantenían en torno al 10% anual, una cifra sorprendentemente baja en comparación con otras civilizaciones. Además, a diferencia de otras culturas, en Egipto los préstamos eran vistos como una manera de mantener la cohesión social, ayudando a los menos afortunados a estabilizar sus finanzas. Esta regulación estatal del interés marca una diferencia notable con las prácticas que se desarrollaron en otras partes del mundo antiguo. El interés también llegó a la antigua Grecia, donde se utilizó de manera más avanzada y comenzó a ser debatido por filósofos y legisladores. En aquel sitio, el interés no solo se aplicaba a préstamos entre ciudadanos, sino que también se utilizaba en transacciones comerciales y contratos complejos. En Grecia, el interés se llamaba tokos, que significa literalmente procreación, en referencia al crecimiento del dinero prestado. Lo interesante es que filósofos como Aristóteles criticaban el cobro de intereses. Según él, el dinero no debería reproducirse, ya que su función natural era servir como medio de intercambio, no generar ganancias por sí mismo. Esta crítica tuvo una influencia importante en el pensamiento moral y económico en los siglos siguientes.
Sin embargo, a pesar de las críticas filosóficas, el interés siguió desempeñando un papel central en la economía griega. Era común que los comerciantes y armadores solicitaran préstamos para financiar viajes marítimos, y los prestamistas cobraban intereses en función del riesgo asociado con las travesías. Así, el interés evolucionó de una simple práctica agrícola a una herramienta fundamental para el comercio y las finanzas globales. El Imperio Romano adoptó muchas de las prácticas financieras de Grecia, incluido el cobro de intereses. Sin embargo, los romanos llevaron el concepto más allá, desarrollando un sistema financiero más estructurado y regulado. El interés, conocido como usura, estaba presente en casi todas las actividades comerciales y en los préstamos privados. A lo largo de los siglos, las tasas de interés en Roma fueron fluctuando, pero el gobierno intentó establecer límites para evitar abusos. En los primeros años de la República, la tasa máxima permitida era del 8% anual, aunque, en tiempos de crisis, el Senado reducía esta tasa para controlar la inflación y proteger a los ciudadanos endeudados. A diferencia de otras culturas, el Imperio Romano también veía el interés como una herramienta para la expansión territorial. Los préstamos financiaban guerras y conquistas, y el interés jugaba un papel en la estabilidad económica del imperio. Sin embargo, con el tiempo, las crecientes deudas y los intereses excesivos se convirtieron en un problema social, lo que llevó a tensiones entre clases sociales. Con la llegada de la Edad Media y el auge del cristianismo en Europa, la práctica del cobro de interés se vio fuertemente restringida. Durante aquellos siglos, la Iglesia Católica consideraba que cobrar interés era inmoral y lo clasificaba como usura. Según la doctrina cristiana de la época, el dinero no debía generar más dinero, ya que esto iba en contra de las enseñanzas bíblicas. El Concilio de Nicea, en el año 325, estableció prohibiciones explícitas contra el cobro de intereses a los clérigos, y posteriormente se extendió esta restricción a todos los cristianos. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones oficiales, los préstamos con interés continuaron en la práctica, sobre todo entre comerciantes y prestamistas judíos, quienes no estaban sujetos a las mismas leyes religiosas que los cristianos. Este periodo de prohibición del interés marcó una etapa de tensiones económicas, ya que, aunque las leyes religiosas condenaban la usura, la necesidad de préstamos y financiamiento seguía existiendo. Esto preparó el terreno para futuras reformas y cambios en la percepción del interés en el Renacimiento y más allá. Durante el Renacimiento, Europa experimentó una transformación no solo en las artes y las ciencias, sino también en la economía. La expansión del comercio internacional, los nuevos descubrimientos y el crecimiento de las ciudades trajeron consigo la necesidad de reformar las restricciones sobre el interés. Fue durante estos años que se empezó a justificar nuevamente el cobro de intereses, al reconocerse que el tiempo tenía valor y que prestarlo debía ser recompensado. Con el crecimiento de los bancos en ciudades como Florencia y Venecia, el interés se convirtió en una parte fundamental de las transacciones financieras. Aunque la Iglesia Católica seguía mostrando cierta resistencia, ya no podía frenar el auge del capitalismo naciente. Los bancos florentinos, como la famosa familia Medici, comenzaron a cobrar intereses como una forma legítima de obtener ganancias y financiar proyectos a gran escala. Este periodo también vio el surgimiento de la contabilidad de doble entrada, lo que permitió a los prestamistas llevar registros más claros y eficientes sobre los intereses y las deudas. Con el Renacimiento, el interés fue restaurado como una herramienta económica clave, sentando las bases del sistema financiero moderno. Con la llegada de la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, el sistema financiero experimentó una transformación radical. La necesidad de grandes cantidades de capital para financiar fábricas, ferrocarriles y otras innovaciones industriales hizo que los préstamos y el crédito se volvieran indispensables. En esta etapa, el interés no solo era común, sino que se volvió esencial para el crecimiento económico global. Los bancos jugaron un papel fundamental en este proceso, facilitando préstamos a empresarios que buscaban expandir sus industrias.
Durante este periodo, las tasas de interés comenzaron a ser fijadas por el mercado, dependiendo de la oferta y la demanda de capital. La ley de usura, que anteriormente limitaba las tasas, comenzó a relajarse en varios países, permitiendo una mayor flexibilidad en las transacciones. Así, el interés dejó de ser visto como algo cuestionable para convertirse en el motor de la economía industrial. A medida que la economía global se expandía, el crédito y el interés allanaron el camino para la modernización y el crecimiento de los mercados financieros internacionales. En la economía moderna, el interés se ha convertido en una herramienta fundamental para el crecimiento y la estabilidad financiera global. Tanto los individuos como los gobiernos dependen del crédito para financiar proyectos, compras y operaciones. En este contexto, los bancos centrales juegan un papel crucial al fijar las tasas de interés a nivel nacional, lo que influye en el costo del crédito y en las decisiones de inversión. Hoy en día, las tasas de interés no solo afectan a los préstamos personales o comerciales, sino que también tienen un impacto en la inflación, el valor de las monedas y los mercados financieros. Por ejemplo, cuando un banco central sube las tasas de interés, los préstamos se vuelven más caros, lo que puede frenar el crecimiento económico pero también controlar la inflación. El concepto de interés ha recorrido un largo camino desde sus humildes orígenes en la agricultura mesopotámica hasta convertirse en una herramienta sofisticada de control económico. A pesar de las críticas que ha recibido a lo largo de la historia, el interés sigue siendo esencial para el funcionamiento de las economías modernas. Si te interesa aprender más sobre estos temas o cómo ciertas prácticas antiguas siguen influyendo en la economía actual, no te pierdas nuestros próximos videos. Dale like, suscríbete y escribe en los comentarios qué tema financiero te gustaría explorar en el futuro. Nos encantará leerte. Hasta la próxima.